Derrota in extremis ante el Mónaco en un partido donde los errores nos lastraron demasiado. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Por decir algo, derrota del Real Madrid in extremis 94-95 frente al Mónaco. Que lo primero que quiero decir es que a mí no es un equipo que me sorprenda. Ya desde el año pasado os analicé a este equipo que me parecía muy interesante el proyecto que tenía y tiene mucha calidad en sus piernas y sobre todo en sus manos, con el que a día de hoy es el mejor combo guard de toda Europa, que es Mike James. A nivel de anotador compulsivo es el jugador más diferencial. Luego podemos hablar de bases, perfiles diferentes, pero con Shane Larkin como ha estado en los últimos meses con problemas y tal, y actualmente a este nivel, Mike James es el mejor en Europa en su posición, sin ningún género de dudas, y hoy ha reventado el partido totalmente. A eso encima le sumas a Jordan Lloyd y le sumas a Eli Okobo y a Diallo, que también ha hecho muy buenas cosas, y tienes a Brown, y tienes Monteyunas, y tienes pues Hall también, que es un pívot muy interesante. Tienes 7-8 jugadores de mucho nivel, no es una plantilla muy larga, pero hay mucha calidad y han estado muy metidos en todo partido. Yo también quiero darle, en este sentido, ¿cómo se dice? Pues prestigio a lo que ha hecho el Mónaco y en el Wizzing, pero lógicamente al final creo que el partido, en los pequeños, grandes detalles, en los errores que ha tenido el Real Madrid, pues se ha podido llevar el gato al agua el conjunto monegasco, ¿no? Con la última jugada, donde yo no entiendo por qué Chus Mateo pues no ha querido hacer falta, viendo el timing, el nivel de tiempos. Creo yo que era lo más sobrio y lo más seguro, y buscar que fallaran un tiro libre, buscar el triple, luego en la última jugada, no sé, algo, pero desde luego con el tiempo que tenías cuando Mike James estaba quemando el bote-bote, pues obviamente ha quedado la jugada como ha quedado, ¿no? Yo creo que ahí, pues Chus Mateo, desde mi punto de vista, se ha equivocado. Si pensáis que no, dejadme vuestra opinión. A lo mejor yo, ahora en caliente lo he visto así, realmente hay muchos matices, pero creo que mi sensación, así a vista de pájaro del partido, es que se ha equivocado en esta acción. Pero igual se ha equivocado Walter Tavares en la última jugada del partido. Hoy Tavares ha hecho un partido gigantesco, pero en la última jugada, cuando íbamos ganando de 4, ahí no toca hacer falta. Tú te mantienes en tu sitio, que meta el triple, tienes un punto de ventaja, y administrar esa última posesión, te hubieran forzado falta, te hubieran hecho falta, tiros libres. Bueno, Eddie es humano también, y bueno, es probablemente el jugador que te ha mantenido en partido con segundas opciones, rebote ofensivo, haciendo daño en sus 30 minutos de partido por dentro, pero realmente esa jugada pues ha estado un poco digamos, fuera de cobertura con respecto a lo que se necesitaba a nivel defensivo. Un partido donde al final es verdad que hemos tenido a 5 jugadores con 10 o más puntos, que suele ser un síntoma muy positivo, pero lo dicho, es que al final cuando te mueves en el alambre de los detalles, pues eso es un problema. Pero también hay que decir una cosa, no solo los errores del Real Madrid, porque el Mónaco ha estado fatal en los tiros libres, por ejemplo, se podía haber llevado a lo mejor el partido antes, desde un punto de vista frío, si hubiera estado más atinado realmente desde el tiro libre. Entonces, bueno, digamos que al final son cosas, pequeñas grandes cosas, que en estos partidos en diferenciales chiquitos pues te marcan todo, ¿no? Varios jugadores que no han estado a nivel por distintas circunstancias. Hoy Mario Gesson ya prácticamente no ha pasado balón, ya ha tenido problemas. Alberto Valdés ha empezado muy bien, la verdad, luego se ha desconectado un poco. Fabián todavía no es Fabián. Lo de Nigel Williams-Goss, a mí que alguien me lo explique. No sé por qué no juega más. Entiendo que es a lo mejor algo que se le está dando de a poco, de un progreso de minutaje al base de Gonzaga. Sergio Rodríguez tampoco ha estado inspirado, pero creo que ha habido momentos que iba leyendo bien el 2 para 2, pero es verdad que no estaba acertado en el tiro de 3 con 1 de 5. Sergio Llull, para mí, pues aunque haya anotado 12 puntos, ha tenido malas decisiones, bastantes malas decisiones, aún haciendo, insisto, un partido bueno en algunos aspectos concretos de tiros importantes, de jugadas de carácter que él siempre va a mantener, y es que se nota que el equipo ya estaba un poco con el gancho, porque teníamos a Tavares, pues que físicamente, ya lo dijo Chus Mateo, está ahí pues justito, Gavidec ni siquiera ha podido jugar, Peter Connelly ha tenido fiebre toda la semana, no son excusas, pero es verdad que el equipo ha tenido ciertos problemas que al final le han podido pasar factura en un partido tan sumamente difícil. Es normal que te pueda pasar factura. Pero bueno, no me parece algo lo de hoy terrible. Es un partido que al final pues has tenido que dar el máximo frente a un equipo que te pide el máximo, frente a un equipo que está haciendo una magnífica campaña, que tiene una de las
líneas exteriores más potentes de toda Europa, que cuando están en ola de calor, cuando están en régimen de anotación alta, pues es muy difícil de frenar, porque en penetración y apertura hacia afuera son buenísimos, en el 1 para 1 son brutales, es un equipo que además puede correr muchísimo, tiene gente muy atlética, te exige un ritmo muy alto, muchas posesiones, y en todo eso, pues si porcentualmente tú no estás atinado y mentalmente tú tienes errores importantes en momentos de punto de inflexión del partido, pues estás y te llevas la derrota. Pero para mí no es preocupante, 8-4, creo que el equipo llevaba muchas victorias consecutivas demostrando un gran nivel y haciendo las cosas muy bien. Hay alguno que a lo mejor con la vuelta de Gerson Yabusel, que dejó algunos detalles buenos, sobre todo a nivel ofensivo, pues oye, dice, la defensa por ahí pasa con problemas cuando está él. Yo creo que es algo mucho más colectivo. Al igual que el año pasado alguno decía que Gavi que era un poquito la oveja negra, pues Yabusel no es la oveja negra este año. No le busquemos problemas al equipo. Yabusel es uno de los mejores 4 de Europa y de hecho ha sido de los jugadores importantes por momento del equipo, y nunca Yabusel ha sido un defensor extremo. Entonces el equipo tiene que conciliar con eso, con las cosas buenas y no tan buenas que tiene un jugador tan importante para el equipo como es Yabusel. Pero, por si alguno, oye, que cada cual puede opinar lo que quiera, cuidado, pero no creo que se deba esgrimir todo exclusivamente a un jugador. De hecho, por ejemplo, cuando Jul o Tavares han tenido fallos importantes, pero también han hecho cosas buenas, o sea, creo que al final es la suma de lo bueno y lo malo que puedes hacer durante 40 minutos, o en este caso sumando la prórroga. O sea que, poquito más que decir de este partido, a pensar en otra cosa y dejarme vuestra opinión. Yo sigo pensando que Campazo es necesario en este equipo, pero yo entiendo que con el pastizal que pone Estrella Roja encima de la mesa, el Real Madrid no se plantee equiparar la operación. Pero está claro que al equipo algo de esto le falta. No quiero dejar pasar el partido de Musa, que ha dejado unos detalles descomunales y que es un jugador epicentral para este equipo. Y, oye, a Valde ha mejorado, por ejemplo, ha dejado detalles interesantes el alero gallego, y me gusta con la inspiración que ha comenzado, y espero que sea el principio del comienzo para dar más utilidad, sobre todo en el lado ofensivo del parquet, ¿no? Que es donde le estaban faltando cosas, porque en defensa creo que jugadores como él, Fabián, Mario Gesson ya sobre todo, están dándose plus. El Illón Ndiaye cuando ha tenido minutos, hoy no ha sido el caso, pero bueno, de verdad, preocupación por lo de hoy, pues sinceramente la justa. Si tú opinas diferente, pues en fin, déjame tu opinión. ¿Te ha gustado algunas cosas del partido? Entiendo que sí, otras no. El partido de Tavares para mí ha sido gigantesco, excepto ese gran fallo que ha tenido. Y lo de Chus Mateo y la última jugada, chavales, si me lo queréis dejar en comentarios, a ver qué opináis, pues estaré encantado de leeros, porque a mí me ha llamado la atención, ¿no? Que se le haya pasado y hacer la falta, intentar tener tiempo para luego tener tu balón y poder hacer alguna situación, y en esa dinámica poder entrar, porque has exprimido el tiempo ahí y estaba claro que ellos iban a intentar tirar con muy poco margen para que el Madrid no tuviera opción de tirar luego, ¿no? En fin, dejadme vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.